jóvenes, ¿cómo están? Estamos en la asignatura de gramática quechua con el tema 6, denominado el adverbio. En esta clase vamos a hablar acerca de la definición del adverbio quechua, morfología del adverbio, clasificación del adverbio quechua, función de los adverbios, apócope del adverbio y también locuciones adverbiales quechuas. Comencemos entonces. Definición del adverbio. El adverbio quechua es una categoría gramatical invariable que modifica al verbo, a un adjetivo, a otro adverbio y también a toda una oración. Vamos a ejemplificar este concepto. Si yo digo mamay ñakayta chamun, estoy diciendo mi mamá llegó apenas. En este caso, el adverbio está modificando al verbo. Chay si pasa manchay cacha. Manchay sería el adverbio que está modificando al adjetivo cacha. Por tanto, está funcionando como modificador adjetival. Kaya tutamanta chahraman risun. Kaya es el adverbio que está modificando a tutamanta, o tutamanta estuviera modificando también a kaya. En ese sentido, el adverbio está modificando a otro adverbio. Mincha y tukuy mayuman risunchis. En esta oración, el adverbio mincha está modificando a toda la oración, porque mincha hace referencia a futuro. Por tanto, el verbo y toda la oración debe ir en futuro. Morfología del adverbio quechua. El adverbio es una palabra invariable porque no admite morfemas de género o de número. En los anteriores temas habíamos visto que las categorías gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, el verbo o el pronombre son palabras que sí aceptan morfemas de género cuando hablamos de femenino o masculino. Y también aceptan morfemas de número, refiriéndonos a singular o plural. En cambio, el adverbio es una categoría gramatical que no acepta esos morfemas. Por ese motivo se denomina invariable. Kunan ñoqa parlani. La palabra kunan en esta oración no acepta ninguna variación de morfema, ya sea de género o de número. Lo mismo pasa con otras palabras como kaipi, kusa, kunan, astawan, etc. Sin embargo, aunque es una palabra invariable, se puede apreciar que a veces acepta morfemas de diminutivo y algunos pueden apocoparse. Vamos a ejemplificar. Hakaipi se puede convertir en hakaisitupi. Hakaipi significa allá. Hakaisitupi significaría allácito. Aunque es una forma que no corresponde al adverbio, sin embargo, ha sido aceptado y se puede verificar en el uso de los hablantes. Kaipi termina en kaisitupi, ¿no? Aquí, aquícito. Y esta forma ha sido, se ve y se escucha en los hablantes quechuas porque indica una afirmación afectuosa, más afectuosa que la que se puede lograr con las palabras normales como hakaipi y kaipi. El diminutivo obviamente es del castellano, que se ha acomodado muy bien en el quechua. Por otro lado, en quechua el adverbio puede presentarse también en forma de sufijo. Por ejemplo, cuando decimos pai chamuhtin kallarisun, en esta oración estamos diciendo comenzaremos cuando él llegue. ¿Qué significa? No hay una palabra específica, única o apartada o independiente en esta oración que indique cuándo. ¿Dónde encontramos la palabra cuando en quechua? En el sufijo ecti, que estaría en la estructura del verbo. Por lo tanto, los adverbios en quechua pueden presentarse en forma de lexema
pero también en forma de sufijo. También tenemos el ejemplo, Waykunaykama kan wasita pichanki. Y si traducimos esta oración, estamos diciendo, mientras yo cocine, tú estarás limpiando la casa. ¿Qué parte de la oración en quechua indica el adverbio mientras? Sería el sufijo kama, que por lo general lo hemos conocido como sufijo nominal porque siempre sigue a los nombres. Pero en este caso está siguiendo a un verbo. Por lo tanto, su función es de adverbio. Adverbio modificando al verbo. Pasemos a revisar la clasificación de los adverbios quechuas. Los adverbios pueden clasificarse de diferentes maneras. Podemos verlo por un lado por su forma, que pueden ser simples o también compuestos. Dentro de los adverbios simples podemos citar kaipi, kunan, mana, es decir, están compuestos por una sola palabra. Los adverbios compuestos, en cambio, son kunankama, kaijina, kainawata. ¿Cuál es la diferencia? Que ya estos adverbios están compuestos por dos elementos y en algunos casos inclusive pueden componer de muchos más elementos. También los adverbios pueden clasificarse por su significado y de acuerdo a su significado pueden ser de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. Los adverbios de lugar en quechua responden a la pregunta maipita o también simplemente a la pregunta maipi. Y como respuesta tenemos los adverbios de lugar, que en quechua podemos mencionarlos de la siguiente manera. Kaipi, hakaipi, chaipi, wasipi, mayupi, etc. Adverbios de tiempo, que responden a la pregunta maikajtaj o simplemente maikaj. Y los adverbios de tiempo serían kunan, kaya, kaina, kanempunchay, etc. Kunan, que significa ahora, kaya, mañana, kaina, ayer, kanempunchay, anteayer. Adverbios de modo responden a la pregunta imaina y como respuesta a esta pregunta tenemos los adverbios de modo aslamanta, uskaita, achamanta, sahramanta. Aslamanta, que sería despacio, uskaita, rápido, achamanta, de buenas, podría decirse, sahramanta, de malas o a malas, etc. Adverbios de cantidad, que responden a la pregunta maikajtaj o maikaj. Y tenemos como adverbios de cantidad piscapi, escapi, pisipi, etc. Adverbios oracionales se denominan así porque son adverbios que pueden sustituir a toda una oración. Dentro de estos tenemos los adverbios de afirmación, que serían ari, hina, chantapis, etc. Ari, sí, hina, de ese modo, chantapis también. Adverbios de negación, los cuales son mana, ni maikaj, ni haikaj, ni yataj, manaraj, ama, amaña, etc. Mana lo podemos traducir como no, ni maikaj, nunca, ni haikaj sería una variante de ni maikaj, ni yataj, tampoco, manaraj, todavía, ama, no, amaña, ya no. Adverbios de duda, que indican incertidumbre. Icha, que lo podemos traducir como tal vez, hinachu, ¿cierto? En forma de pregunta, y chapis, tal vez. Y finalmente tenemos los adverbios de relación. En este tipo de adverbios podemos citar chantapis, campis. Chantapis, que sería además, campis, que significaría inclusive. En un ejemplo podemos decir hamurhaiku campis, vinimos inclusive. De ese modo se puede traducir este adverbio. Funciones del adverbio.
La función principal del adverbio es la de modificador adverbial y como tal puede modificar, como ya dijimos en un principio, al verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a toda una oración. En el ejemplo, paikuna allinta llank'asanku, el adverbio allinta está modificando al verbo llank'asanku. Apócopes del adverbio. Igual que en castellano, en quechua también podemos ver ciertos apócopes en algunos adverbios. Por ejemplo, manchay se puede apocopar en may. Pero además de ver esta forma, también podemos ver la duplicación de los adverbios. Chaychaypi se traduciría como por ahí. Mana también se apocopa en ma. Y finalmente tenemos las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son palabras o un conjunto de palabras que funcionan como adverbios. Aquí tenemos un ejemplo particular que dice Hampatu kurakakahtin kasarasaj. Si traducimos al castellano, esta oración dice, cuando el sapo sea alcalde, me voy a casar. Y si nosotros nos preguntamos y hacemos un poco de lógica con esta afirmación, nos preguntamos y decimos, ¿un sapo puede ser alcalde? No. Por tanto, debemos interpretar qué significa esta locución. Significa nunca, ¿no es cierto? Al decir Hampatu kurakakahtin kasarasaj es como si el hablante estuviese diciendo nunca me voy a casar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las locuciones adverbiales son un conjunto de palabras que funcionan como adverbio y pueden ser sustituidos por otro adverbio como tal. También tenemos esta otra forma, nihaika, que también significaría nunca. Bien, jóvenes, hasta aquí todo lo referido al adverbio quechua. Nos vemos en la siguiente clase.